Buenas, buenas. Estamos aquí con este gran y hermoso podcast llamado como Tres copas. Lescopa, aquí con mi compañero José García López. Y bueno, les venimos a hablar sobre unos poemas físicos muy buenos, otros muy malos, toca ver ahí. Y pues vamos a estar hablando de cómo van a estar organizados, qué temas abarcan en la física, cómo lo relacionan a lo matutinal en la vida y a lo físico. Entonces vamos a empezar con el poema de la gravedad que lo va a decir mi compañero Juan Sebastián López. Bueno, el poema dice lo siguiente. Como la ley básica del mundo, la gravedad es la fuerza que atrae una masa al centro del planeta, que orbita, así como tú eres mi mundo, yo estoy atraído hacia ti porque tú eres la fuerza de gravedad que atrajo mi corazón. Bueno. ¿Qué opinión tiene mi compañero? Pues yo opino pues que en cuanto a la presentación, me parece una muy buena presentación. Sé que se hizo con tiempo, se planeó con tiempo. Me parece buenos dibujos, una buena referencia del corazón, pero como en forma de luna, como los cráteres de la luna y a su vez la Tierra, ya que está hablando de la ley de gravedad que esta implica pues la Tierra como tal. Y pues para mí es un poema que es muy directo, sí, se da a conocer el tema directamente y pues básicamente lo que hace es hacer como una analogía entre lo que es la fuerza de gravedad, que es atraer las cosas hacia el centro del planeta, y como este chico que está enamorado dice que lo que en este caso sería el centro, para él sería pues su enamorada y pues que lo atrae hacia ellas, haciendo una analogía con la fuerza de gravedad. ¿Algo más para decir? No, por ahora no. Que pues yo diría casi lo mismo que mi compañero, exceptuando que, o sea, tal vez es como tal la gravedad es en sí la ley básica, entonces siento que lo abarca muy bien y directamente, no hay necesidad de darle tanto rollo o enredar tanto las cosas, entonces siento que también en la relación en lo físico al amor que quiere hacer ver este poema está muy bien relacionado, no confunde a la gente. Por ejemplo, si alguien, digamos, que no conozca el tema, llega a leer este poema, puede llegar a entender de qué trata y qué quiere decir. Entonces, lo veo muy bien. Este poema, para mí, vamos a llevar unas calificaciones de unas 5 copas y para mí este poema podría tener las 4,7 copas. ¿Cuánto le das de calificación, mi compañero? Yo le doy mm, cuatro copas. Ok. ¿Qué le faltó para llegar a ese por lo menos 4 o 5? Para mí le faltó como un poco más de desarrollo. Ok. Porque sí, o sea, es muy claro, es muy directo, pero pienso que puede haber tenido un poco más de contenido y más de desarrollo la idea. Sí, puede ser la verdad, o sea, la verdad llega a ser un poco corto, no, la lectura no va más de un minuto, de hecho, entonces podría decirse que si fuera un poema más sentimental, porque también es como muy superficial en el tema de lo del amor, ¿no? No trata de como profundizar o idealizar ese amor, sino que solo lo describe como algo que lo atrae ya, entonces es como esa barrera en lo que el amor es amor, porque sí. Entonces, sí, tiene una buena calificación. Yo le dejo debería hasta cambiar la calificación, le podría poner un 4,5 copas. Bueno, el siguiente poema lo estaría diciendo yo, que tiene de título La termodinámica. En el mundo donde en el mundo de la termodinámica, donde el calor y la energía dan danza, se rigen las leyes del equilibrio y el cambio. En un universo de flujo constante, entropía es la reina indiscutible, orden y causa en su danza invisible.
En sistemas abiertos y cerrados se mueven las fuerzas en todos lados. Aquella que gobierna el universo, una reina invisible que todos conocen, con sus leyes que seguimos a diario, ya sea viendo cómo todo tiene el caos o para hacer un simple arroz con huevo. Y que tal vez esta reina invisible quiere mostrarnos que nada se destruye, solo se transforma, como los astros destrozándose en una danza en la que el caos es el ritmo y la temperatura los pasos. Y yo solo quiero decir con estos versos que O termodinámica, vaya ciencia divina. Bueno, compañero Juan Sebastián, quiero darte la palabra. ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso que este poema pues es un poco menos directo que el anterior, es un poema pues que se requiere por lo menos conocer un poquito del tema para ser entendido. No es comprensible para cualquier persona, pero para alguien que conoce el tema va a ser un poema muy, ¿cómo llamarlo? Exquisito, porque al comprender de todo lo que habla y entender las referencias, se va a tener un grado de satisfacción muy elevado, porque la verdad me gustó bastante el poema. Más sin embargo, siento que se pudieron haber aprovechado algunas otras características de la termodinámica, sí, de la ley. Por ejemplo, el calor específico para mí, que es una de las características principales de la termodinámica. Entonces, yo pienso que en la parte que dice, como los astros destrozándose en una danza en la que el caos es el ritmo y la temperatura los pasos, pienso que pudieron haber agregado una parte que dijera y el calor específico a la música, ya que pues cada elemento tenía su calor específico propio. Entonces, para mí, en resumen, es un muy buen poema. Siento que lo único que de pronto le quita puntos es la presentación. Sí. Está un poco floja, la verdad, pero en cuanto a lo que es el desarrollo de la idea y la redacción, me parece que está muy bien desarrollado. Pues algo más para decir, compañero. No. Ok, yo tendría también un punto de vista similar al de mi compañero, ya que veo que es un poema que aprovecha muy bien los puntos del tema de la termodinámica, ya que sabe aprovechar los temas se me van las ideas, como el flujo constante. También siento que es como que intenta no solo añadir el tema del amor, sino como el caos interviene en las cosas y puede transformarlas, como también es un ritmo, que todo tiene caos. Es un poema un poco, habla de física, claro, pero siento que es más sentimental, dramático, algo así podría decirse. Es un poema un poco dramático, un poco extrovertido, por así decirlo. Si tuviera personalidad, yo siento que es muy buen poema, la verdad, aunque por un lado llega a incluir frases o como la entropía, que muchas personas no podrían saber de qué trata o cómo esto viene al cabo en el poema, ya que no sabrían como tal del tema. Entonces sí es un poema que para conocedores de la ciencia y como tal el tema de la física podría ser muy bien de leer, sería muy asombroso para los oídos. Entonces siento que este poema podría tener una muy buena calificación de 4 a 7 copas. ¿Cuánto le Sí, darías pues tú, yo, compañero? compañero, creo que has tenido una pequeña equivocación. Yo creo que de pronto ya has tomado muchas copas de vino esta noche. La calificación es de 1 a 5 copas. Uy, creo que te has equivocado, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué lo dices?
No sé, es que de uno a cinco, a ver, intenta reformular porque no sé, todavía falta uno y toca ver ese que está hasta un poco difícil de leer. Entonces no sé, vuelve a como tal repasar lo que leí, que lo vuelva a leer. Lo vuelvo a leer. No, compañero, no es Ah, necesario. entonces dejas tu severo uno. No, voy a cambiar un poco de opinión. Ok, sí, Para mí es un muy buen poema, no sé qué me pasó, la verdad, no sé por qué dije eso. creo que a alguien se le Es un fueron muy los buen tragos, poema, ¿eh? puede ser la verdad, ¿por qué no? Estamos muy Para mí es jocosos. un excelente poema y yo creo que tendría una calificación de 4.5 copas sobre 5. Ey, sí, ey, ¿qué nos pasaba, no? Cómo el poema nos hizo entrar en el caos de solo leerlo. ¿Qué cosas? Bueno, compañero, seguirías tú con el siguiente poema, ¿no? Que ya le habías dado una repasada porque no entendías como tal lo que decía, ¿no? Sí, efectivamente, compañero. Bueno, La entonces, verdad es que la letra es un poco complicada de leer, un poco pequeña. La letra es muy difícil de leer, pero no es un obstáculo para nosotros que somos unos expertos en este tema, ¿verdad? claro que no. Entonces, por favor te pido que continúes con el siguiente poema. Bueno, el título del siguiente poema es La fuerza necesaria para hacer una acción. Es un punto indeterminado, balanzas respuestas en camino desde entre yin y yang, distancia, perspectiva, bizarro, abstracto, una fuerza, una dirección, intentar reflejar con su presencia, definir con acciones negativas o positivas, repercusiones, interacciones, decisiones, distancia, longitud, limitación, líneas imaginarias, útiles rebanadas, inalcanzable, coordenada, exacta e interminable distancia y fuerza. Un resumen de cambio, más claro, más real, comprensible, intervención, presencia, acusación. ¿Qué tal si añadimos algo más? Un enigma grande, razón, inclinación, combinada, resultados, cambio. Y la única pregunta que la razón no puede responder por el hecho de nunca estar entera es, ¿aplicarás fuerzas para que la distancia sea según entre todo? ¿O acaso aplicarás distancia para no tener que aplicar fuerza alguna? Así la puerta, así la pala, así la mesa, así la rama, así la madera, así mi promesa, así como la dura verdad, así como la injusta realidad, así como todos en algún momento entendemos que así como encontramos la razón total, encontramos el equilibrio igual. Eso, compañero, yo procedo a hacerte la palabra. Ey, siento que no sé. O sea, primero voy a calificar lo físico, no quiero entrar en polémica tan rápido. Siento que es un poema que le falta un poco más de propiedad, de originalidad. O sea, de ese sol ahí medio hecho, esas no sé si sean ondas o olas. Falta un poco más de empeño a lo físico y eso ya nos quiere decir mucho del poema, ¿no? Porque aunque se sabe que de lo del poema, lo importante de un poema es su contenido, para todo hay algo y es que también se necesita su superficie, su visual, ya que a cualquier persona no le puede llegar a traer ese poema. Entonces, eso podría estar rebajando demasiadas copas de este poema, ¿eh? Ya yéndonos al contenido, siento decir que este poema de los tres que hemos leído ha sido un poco fracaso a comparación a los otros. También es cierto que, o sea, tiene sus partes buenas, pero más es lo malo que lo bueno. Hay muchas partes en las que repite, o sea, repite lo mismo como en el inicio, como en el final, como por ejemplo lo de
así la puerta, así la pala, así la tal, así la... O sea, son cosas que podría encontrarle otra manera de decirlo, como así la puerta, como una pala, como, o sea, meterle de verdad empeño, ser un poco tal vez romántico sentimental, si quiere hablar del amor, perdón, se me lengua la traba, de la referencia ahí de un gran ídolo mío. Sí, podría tal vez, no sé, dar a entender estas cosas de otra manera. Además, siento que nunca dio como tal a entender un tema en sí de la física, nunca abarcó un tema en el que se entendiera bien de qué está hablando. O sea, empieza a hablar de una, no da como un contexto o algo para alguien entender. Entonces ahí sí necesito una ayuda porque tú que lo leíste, compañero Juan Sebastián, ¿tú de qué creerías que va ese poema? O sea, ¿de qué trataría de hablar? Bueno, compañero, por mi parte, por ahora todavía no voy a tocar el tema del contenido. Voy a tocarlo del físico primero, así como lo hiciste tú. Y es que efectivamente, así como dijiste tú, tenemos que evaluar el físico, la presentación de todos los poemas, porque si ya lo hicimos con los dos anteriores, con este también hay que hacerlo, ¿no? Ser lo más justo. Pues a mí la verdad me parece rescatable. eh, Se esforzaron en el fondo con las cartulinas y eso me parece una buena decoración. Más lo que es la hoja del poema en sí, creo que es muy poco lo rescatable porque la verdad la letra no es muy legible, está pequeña, hay partes repintadas, partes en las que no se entiende mucho, que hay que esforzar mucho la vista. Y yo pienso que este poema, no lo sé, es como, ¿cómo llamarlo en un término físico? Un poco denso porque no se alcanza a comprender muy bien la idea y a lo que se quería llegar con las referencias que se hacen. Con con el de termodinámica, sí, yo dije que no, alguien que no fuera conocedor del tema no lo iba a comprender tan fácil, pero al menos iba a entender de qué se estaba hablando. Yo aquí, como lo dice mi compañero, no logro ni siquiera entender cuál es el tema del que se está hablando, el tema del que parte el poema. O sea, no logro comprender hacia simple vista. Sí, es un poco confuso. O sea, primero voy a hacer dos señalizaciones o críticas constructivas, porque de verdad es algo para mejorar. O sea, ya que no abarca como tal un tema en sí, no lo hace, o sea, no lo hace, digamos, entender el tema de física, porque no encuentro, o sea, donde como tal esté lo físico, pues, o sea, es un poco confuso. Podría decir que lo físico está, no sé, en el título, tal vez. Pero bueno, no voy a ser tan... Tal vez lo que quería hacer entender este poema es como tal, desde el título, la fuerza necesaria para hacer una acción, que podría hablar de una fuerza, pero eso en la física es muy común. Hay fuerza centrífuga, fuerza de gravedad, la fuerza cinética. Entonces, ¿de qué fuerza nos estás hablando? Porque si no sabemos de qué fuerza hablamos en sí, no podemos desarrollar lo siguiente. Entonces, por consiguiente, se genera un poema confuso para la gente, ya que, o sea, tras de que no ayuda como tal el contenido en sí a entender de qué fuerza o de qué propiedad física estamos hablando, llega a utilizar lo que ya hemos dicho en las oraciones repetitivas, así la pala, así la puerta. Esto es tan denso, esta repetición, que llega a ser como un poema diferente que rompe con la armonía y nos hace perder el tema. Entonces, un poco duro de leer y entender.
tengo que ser severo porque este poema es como decirle a Isaac Newton que descubrió la gravedad porque le cayó una berenjena. Entonces, no sé, yo creo que le daría un total de 1,5 copas de 5. ¿Tú qué calificación le darías, compañero? No, compañero, yo pienso que esto no se puede perdonar así tan fácilmente porque hubieron otras personas que al hacer sus poemas, de verdad, de verdad, se esforzaron y dieron todo de ellos. Yo pienso que esto es un poema que fue hecho con una mentalidad mediocre a la carrera y que tal vez lo dejaron para la última hora. Y el solo hecho de pensar de que le recibieron este poema para mí sería una ofensa. Y la verdad, si yo fuera compañero de los dueños de este poema, la verdad me daría vergüenza decir que están en mi salón porque los salones del Colegio San Francisco de Asís se caracterizan siempre por su esfuerzo y por no ser mediocres. Eso es un trabajo muy mediocre que se ve que se hizo por salir del paso simplemente por conseguir la nota, pero no porque de verdad quisieran hacerlo y les naciera hacerlo de corazón. Sí, es un poco controversial este poema, sí. Pero bueno, no podemos ser tan exigentes. Toca comprender, no sabemos, toca comprender un poquito. Entonces ya haciendo como tal la introducción de todo, porque ya estamos llegando al final. Los vamos a hacer un top. ¿Qué te parece, compañero? Sí, me parece, pero primero voy a dar mi calificación de este último poema. Ah, Este claro. poema se lleva 1 de 5 copas para mí, la verdad no cumple con ninguno de los Sí, requisitos. sí, sí. O sea, la verdad, muy, muy entendible tu nota, compañero. 1 de 5 puntos. Entonces, ya que tú sí seguiste hablando del tema, haz tu top de poemas. Pues yo pienso claramente que este último poema se ha ganado el premio, Al peor, pero ¿sabes tú cuál premio? al peor poema. Al peor poema que yo he podido leer. O sea, Ha sido un esto es como decir que la poema de Tierra ese, es plana en el 2024, Dios mío. sí, de acuerdo con tu analogía, compañero. Parece algo totalmente fuera de lugar y que simplemente no tiene cavidad aquí en este tema. Pero bueno, Entonces, para mí, ha sido el peor, creo que es evidente. ¿qué se le hace, no? ¿Qué se le puede hacer a estas cosas que pasan? Entonces, danos tu top, compañero Juan Sebastián. Yo pienso, la verdad, que este poema ha sido el peor. En el segundo lugar tendría la gravedad y en el primero pues tendría la termodinámica. Sí. Y la gravedad demostrando que a veces más es menos, porque si miramos muy bien, la gravedad tiene digamos, una duración muy, muy diferente. O sea, su amplitud al tema su poema es muy corto a comparación del último y llega a entender muchas más cosas, profundiza más, hace entender más al espectador este tema, cómo lo relaciona, cómo este poema llega a representar la vida del que lo escribe. En cambio, el tercero, por más que escriben y rellenan, pues como dije, es un relleno, es algo que no tiene profundización, entonces es algo que nos deja sorprendidos, así aplicándolo de menos es más. La termodinámica, claro, ganando, sí, ganando. Es que la termodinámica, el único fallo fue que tuvo una decoración un poco simplona, ¿eh? Pero se le perdona porque igual mejor adaptada al tema y todo eso. Sí, compañero, yo comparto tu opinión, la verdad, porque
sea, sí, la presentación es un punto válido, es muy válido, pero lo principal es en un poema es el texto, el desarrollo y la idea, cómo se desarrollan las ideas, cómo se aprovecha el tema, la ley física, más que la presentación. Sí, sí. Entonces yo creo que tendríamos el mismo top, compañero. El último poema, pues como ya sabemos, el peor, la fuerza necesaria para hacer una acción. De segundo estaría la gravedad y de primero la termodinámica. Entonces, haciendo como tal una conclusión a esto, también que sepan que hey, los que hicieron los poemas igual son puntos a mejorar, nada de esto es personal, solo son críticas constructivas que pueden llegar a hacernos mejor, incluso hacernos llegar a entendernos a nosotros mismos porque fallamos en tal cosa. Entonces, que entiendan esto y que yo por mi parte no tendría nada que decir. Tu compañero Juan Sebastián, ¿tendrías algo más para decir? No, tampoco comparto totalmente tu opinión. Ok, entonces creo que le daríamos lamentablemente ya fin a este maravilloso y grandioso podcast llamado ¿Cómo? Tres copas. Listo, entonces sí, hasta aquí lo dejaríamos, muchachos. Gracias a todos los oyentes por ser fieles seguidores a este podcast y hasta luego.